Te despiertas cansado, sintiendo que nada avanza y empiezas a dudar de si aún hay una salida. Trabajas duro, haces afirmaciones positivas, visualizas el futuro que deseas, pero en el fondo sientes que algo invisible bloquea tus manifestaciones. La frustración crece porque a pesar de todo tu esfuerzo, la vida no cambia al ritmo que deseas. La incomodidad es real. ¿Te has preguntado alguna vez por qué, incluso aplicando técnicas de la ley de la atracción, tu realidad no cambia? Quizás sea porque, sin darte cuenta, estás usando el campo cuántico de maneras contrarias a tus objetivos. Es como intentar sintonizar una emisora de radio maravillosa, pero sintonizar la frecuencia equivocada. El resultado es solo ruido. En este video, descubrirás cómo corregir el error oculto que sabotea tus manifestaciones. Comprenderás cómo el campo responde a tu verdadera frecuencia y aprenderás maneras sencillas de cambiar tu vibración hoy. El futuro que deseas ya existe, pero solo se vuelve accesible cuando aprendes a sintonizar con el canal correcto. La mayoría de la gente cree que la conciencia se origina en el cerebro, como si las neuronas fueran pequeños ingenieros que fabrican pensamientos. Pero ¿y si fuera al revés? ¿Y si el cerebro fuera simplemente un receptor, como una radio, que capta frecuencias de un campo invisible que ya contiene todas las ideas, recuerdos y posibilidades? Esta perspectiva lo cambia todo, porque traslada el origen del yo a algo mucho más amplio que la biología. Imagina girar el dial de una radio vieja. Al cambiar de frecuencia, escuchas música, voces y noticias que siempre estuvieron presentes, pero que eran invisibles hasta que las sintonizabas. Así funciona la mente. No inventa nada desde cero, simplemente decodifica señales de un campo universal. Si conectas con el miedo, captas mensajes profundos. Si conectas con la gratitud, recibes inspiraciones elevadas. El cerebro es solo la antena que ajusta el canal. Un ejemplo práctico de esto es la intuición. ¿Quién no ha tenido la sensación de saber algo sin explicación lógica? Este conocimiento repentino no proviene de cálculos cerebrales, sino de una conexión con información ya disponible. Es como cuando piensas en alguien y segundos después te llama. El fenómeno parece mágico, pero en realidad es un ajuste de antena entre conciencias. Esta idea también explica los estados creativos. Artistas, escritores y científicos suelen decir que sus mejores ideas provinieron de otro lugar. Newton, por ejemplo, no inventó la gravedad. Percibió algo que siempre había estado presente, como si hubiera sintonizado una emisora que pocos escuchaban. De igual manera, tú también puedes abrirte a esta fuente, siempre que aprendas a despejar el ruido mental que obstruye la recepción. Aquí es donde entra en juego la importancia del silencio. En un mundo lleno de estímulos, la mente se convierte en una radio entre dos estaciones, llena de ruido. Al practicar momentos de quietud, ya sea mediante la meditación, la oración o un simple paseo por la naturaleza, sintonizas la antena de la conciencia. El silencio no es vacío, es un espacio donde se pueden captar señales más claras. Otro punto interesante: cuando cambias tu vibración interna, también cambias la calidad de lo que accedes. Es como reemplazar una antena oxidada por una de alta definición. Las personas que cultivan la gratitud, la presencia y la integridad reportan no solo mayor paz interior, sino también mayor claridad de ideas, mejores oportunidades y conexiones significativas. El campo universal siempre responde a la calidad de la conexión. Esto significa que nunca estás solo en tus pensamientos. Cada percepción, cada emoción e incluso cada miedo es un reflejo de la frecuencia que capta tu conciencia. Si vives en ciclos de repetición, puede que no sea una discapacidad, sino simplemente una adicción a sintonizar emisoras limitadas. La buena noticia es que puedes cambiar de rumbo cuando quieras, eligiendo acceder a otra cualidad de la realidad. Y aquí viene la gran provocación. Si todo lo que piensas y sientes es fruto de esta sintonización, ¿podría ser que la realidad aparentemente sólida que te rodea sea también solo una proyección condensada de este mismo campo invisible? Miras a tu alrededor y todo parece sólido. La mesa, la silla, las paredes. Pero la física moderna ha demostrado que esta solidez
es solo apariencia. La materia está compuesta, en su mayor parte, de espacio vacío, sostenido por vibraciones invisibles. Lo que llamas realidad sólida es en realidad energía en movimiento, organizada de forma tan estable que parece inquebrantable. Piensa en el hielo. Parece rígido y consistente, pero un poco de calor basta para transformarlo en agua y luego en vapor. La misma sustancia, en diferentes estados, cambia de forma por completo. La realidad funciona así. Lo que consideras fijo y definitivo es solo una versión temporal de la energía, lista para reorganizarse según la frecuencia que la sustenta. Esta idea no es solo teoría. ¿Alguna vez has entrado en un ambiente cargado, donde el aire se siente pesado? Nada físico ha cambiado, pero tu percepción percibe la densidad. Esto demuestra que la solidez no es solo material, sino también emocional y mental. Lo que llamamos realidad está moldeado tanto por la energía física como por las vibraciones sutiles que impregnan cada espacio. Por eso dos personas pueden experimentar el mismo acontecimiento e interpretarlo de maneras completamente distintas. La realidad objetiva es la misma, pero la proyección interna es distinta. Uno ve un problema, el otro una oportunidad. Lo sólido, aquí, no reside en las cosas en sí, sino en la perspectiva del observador. La proyección personal colorea el mundo con sus propios matices. Un ejemplo cotidiano. Al recibir críticas, una persona puede sentirse humillada mientras que otra utiliza la misma crítica como incentivo para mejorar. La situación externa es idéntica, pero la realidad interna es opuesta. Esto revela que la solidez de las cosas no reside en sí mismas, sino en cómo la conciencia las condensa en significado. Cuando comprendemos que la materia es solo una proyección condensada, descubrimos que no estamos limitados por ella. La vida no es un bloque de piedra inmutable, sino una masa de arcilla moldeable. La solidez es solo un estado actual de energía, y la conciencia es el escultor invisible que decide su forma. Esta comprensión abre una puerta a la libertad. Si la realidad no es fija, tampoco lo es la limitación que sientes. Es como darte cuenta de que el muro que parecía infranqueable es en realidad una sombra proyectada sobre él. No necesitas luchar contra la sombra. Simplemente enciende la luz de la percepción y todo el panorama se transforma. Y aquí surge la pregunta inevitable. Si la realidad es tan maleable, ¿quién define realmente su forma? La respuesta reside en el siguiente paso del viaje. El poder del observador, que no solo percibe, sino que literalmente crea lo que ve. La física cuántica ha revelado algo que parece provenir de una paradoja. El simple acto de observar altera el comportamiento de las partículas. En el famoso experimento de la doble rendija, las partículas se comportan como ondas cuando no son observadas, pero adquieren la forma de materia definida cuando alguien las mide. Esto significa que el observador no es neutral, participa en la creación de lo que ve. Este fenómeno demuestra que la realidad no es un escenario fijo que espera a los espectadores. Más bien, se configura según la atención que recibe. Es como si la vida fuera un escenario donde el público no solo observa, sino que también escribe el guión y mueve a los actores. Cada mirada, cada foco de atención, es una instrucción silenciosa al universo. Un ejemplo sencillo. Cuando compras un coche nuevo, empiezas a verlo por todas partes. No es que la cantidad de estos coches haya aumentado de repente, fue tu atención la que empezó a resaltar lo que antes era invisible. Esta es una prueba práctica de cómo la mirada del observador selecciona y organiza la realidad que percibe. Lo mismo ocurre en situaciones más profundas. Una persona centrada en el miedo tiende a percibir el peligro en cada detalle, mientras que otra, centrada en la confianza, ve oportunidades en las mismas circunstancias. Ambas viven en el mismo mundo, pero la realidad que experimentan es completamente diferente. La perspectiva se convierte en el filtro creativo de lo existente. La atención, en este sentido, es como una linterna en una habitación oscura. Lo que iluminas cobra forma, mientras que el resto permanece invisible. Si diriges tu luz a los problemas,
Estos se hacen más evidentes. Si eliges iluminar soluciones, surgen nuevas posibilidades. La vida siempre ha estado llena de opciones, pero solo lo que tu conciencia observa intensamente se materializa. Además, la observación no es solo visual. Los pensamientos, las creencias y las emociones también funcionan como lentes de observación. Quienes se creen incapaces refuerzan esta creencia con cada experiencia, porque solo pueden ver la evidencia que confirma su visión. Quienes creen en su propio potencial encuentran apoyo en cada esquina. Sin saberlo, ambos crean su realidad basándose en lo que eligen observar. Este poder puede ser aterrador porque significa que no hay escapatoria a la propia responsabilidad. Incluso la ausencia de elección es una elección. Al no dirigir la atención conscientemente, uno permite que los patrones automáticos los creen por sí mismo. El piloto automático también es observador, pero miope y repetitivo. Y aquí es donde surge la siguiente clave. Si observar ya crea, observar con emoción crea aún más rápido. Los pensamientos y sentimientos que cultivas son semillas sembradas en este campo universal, que germinan en forma de experiencias concretas. Cada pensamiento que expresas actúa como una semilla sembrada en el campo universal. Solo, puede incluso perderse, pero cuando se repite y cobra fuerza emocional, echa raíces. La emoción es como el agua y la luz del sol que nutren la semilla, dándole el poder de germinar. No es de extrañar que los recuerdos vinculados a sentimientos intensos permanezcan vívidos en la mente, mientras que los pensamientos fríos se desvanecen fácilmente. Cuando alguien se pasa el día quejándose, incluso sin darse cuenta, está sembrando semillas de escasez y frustración. Estas semillas inevitablemente florecen en experiencias que confirman el patrón. Por el contrario, cuando una persona comienza el día con gratitud, su mente emite señales diferentes y el campo responde con eventos que refuerzan esta vibración. Es como plantar flores o malezas en el mismo jardín. Un ejemplo práctico es el clásico círculo vicioso. Una persona que cree no ser lo suficientemente buena alberga pensamientos de inferioridad, se siente triste y termina actuando de forma retraída. ¿El resultado? Pierde oportunidades que podrían demostrar lo contrario. Esto refuerza su creencia y perpetúa el círculo. La raíz de esto no son los acontecimientos externos, sino las semillas emocionales sembradas. De igual manera, existen círculos virtuosos. Quien cree tener valor emite pensamientos seguros, se entusiasma y actúa con entusiasmo. Este comportamiento genera resultados positivos que confirman su creencia inicial. La diferencia entre un ciclo y otro no radica en la suerte, sino en la calidad de las semillas creativas que se cultivan a diario. Por eso tantas tradiciones espirituales, e incluso la psicología moderna, insisten en rituales de repetición, oraciones, afirmaciones, diarios de gratitud, visualizaciones. No se trata de magia ingenua, sino de entrenar la mente para plantar, regar y nutrir semillas fértiles. El tiempo hace el resto, transformando pequeños gestos en abundantes cosechas. Vale la pena recordar, los pensamientos vagos y sin emociones tienen poco impacto. Es como esparcir semillas en tierra seca. Pero cuando hay coherencia entre lo que piensas y sientes, el campo universal recibe una orden clara. El poder no reside solo en las ideas, sino en la energía emocional que las acompaña. Por lo tanto, alinear sentimiento y pensamiento es el verdadero secreto de la creación consciente. En la práctica, es posible empezar poco a poco. Intenta sustituir frases como no puedo por estoy aprendiendo. Cambia la frustración por curiosidad. Este simple cambio altera la calidad de la semilla y crea nuevas posibilidades de germinación. No se trata de negar la realidad, sino de elegir qué quieres fortalecer en el campo. Y si cada pensamiento y emoción es una orden enviada al universo, surge una pregunta inevitable. ¿Quién escribe el guión de tu vida? ¿Tú, conscientemente, o los patrones automáticos que repites sin darte cuenta? Pocos quieren admitirlo, pero es inevitable. Cada uno de nosotros es co-creador de su propia realidad.
Esto no significa que controles cada evento, sino que tu respuesta a ellos define tu experiencia. Culpar a la casualidad, a la familia o al destino puede brindar un alivio momentáneo, pero te mantiene prisionero. El despertar ocurre cuando aceptas la responsabilidad de gobernar el barco de la vida, incluso si no controlas el mar. Es como estar en alta mar. No puedes evitar las olas ni cambiar el viento, pero sí ajustar las velas y decidir el rumbo. Algunos prefieren quejarse de la tormenta, mientras que otros aprenden a usar el viento a su favor. Esta es la diferencia entre vivir pasivamente y asumir el papel de capitán. La vida seguirá presentando desafíos, pero tu actitud determinará si serán muros o peldaños. Esta responsabilidad empieza internamente. Necesitas observar tus propios patrones de pensamiento y emociones, porque son ellos los que crean ciclos repetitivos. Si siempre te encuentras en las mismas situaciones frustrantes, puede que estés regando la misma semilla sin darte cuenta. La autorresponsabilidad no es castigo, es poder. Solo quienes reconocen sus decisiones inconscientes pueden transformarlas en conscientes. Un ejemplo práctico. Conocí a personas que se quejaban constantemente de soledad, pero rechazaban invitaciones por miedo al rechazo. No se daban cuenta de que estaban co-creando el vacío que tanto les dolía. Cuando decidieron abrirse, aceptar la vulnerabilidad y cambiar su comportamiento, surgieron nuevas conexiones. Lo externo respondió a lo interno, como un espejo fiel. Es incómodo, pero liberador, darse cuenta de que ya no puedes culpar a los demás. Si todo es un espejo, la vida solo te devuelve lo que proyectas. No es una ley punitiva, sino educativa. Muestra, con precisión quirúrgica, dónde tu vibración aún está desalineada. Cada desafío es una oportunidad para reajustar el timón y crear un nuevo rumbo. Y no se trata de la perfección. Seguirás cometiendo errores, sintiendo miedo o ira. La diferencia está en lo que hagas con ellos. Si asumes la responsabilidad, puedes aprender, adaptarte y avanzar. Si culpas a los demás, repites los mismos errores una y otra vez. Es como un estudiante que culpa al profesor por una mala nota sin siquiera abrir el libro de texto en casa. Tomar las riendas de tu vida requiere valentía. Requiere afrontar tus sombras internas y reconocer tu contribución en cada situación. No es fácil, pero es la única manera de dejar de ser una víctima y convertirte en un creador consciente. Cada decisión diaria es un pilar en la construcción de tu destino. Y aquí surge una pregunta esencial. Si ya creas constantemente, ¿por qué no elegir crear con más claridad? La respuesta reside en la ética y la calidad de las frecuencias que decides mantener, el siguiente paso en el camino del co-creador. La ética no es solo una regla social, es una cuestión de vibraciones. Cuando alguien vive con integridad, alineando pensamiento, palabra y acción, su conciencia capta señales más claras del campo universal. Es como sintonizar una emisora de radio sin ruido. Pero cuando actúas en contradicción, incluso en pequeñas cosas, la señal se distorsiona. El universo no responde a lo que dices, sino a la frecuencia real que mantienes. La gratitud es otro ajuste poderoso. Quienes cultivan este estado no solo se sienten mejor, sino que también atraen más motivos para estar agradecidos. No es casualidad, es coherencia vibracional. La gratitud reorganiza el campo interno, abriendo espacio para experiencias más armoniosas. La queja constante, en cambio, bloquea la antena en frecuencias bajas, como quien insiste en escuchar una emisora de radio con malas noticias. El servicio también se trata de sintonización. Cuando alguien actúa con genuina intención de contribuir, incluso con gestos sencillos como ofrecer ayuda o escuchar con presencia, el universo responde. Es común notar que las personas generosas siempre parecen estar rodeadas de apoyo y oportunidades. No es suerte, es adaptación. El universo responde con la misma vibración que lo que se emite. En la práctica, esto se puede aplicar a pequeñas acciones cotidianas. Cumplir una promesa, devolver el cambio equivocado, agradecer al camarero, escuchar sin interrumpir. Todo esto ajusta tu frecuencia. No se trata de moralizar, sino de constancia.
El campo percibe tu verdadera vibración, no el discurso bonito que presentas a los demás. Por eso, muchas personas que parecen hacerlo todo bien aún se sienten bloqueadas. Si actúan por miedo, culpa o necesidad de validación, su frecuencia no es limpia. La verdadera ética no reside solo en la apariencia, sino en la intención silenciosa que guía tus acciones. Es esta intención la que define la señal que transmites. Un buen ejemplo: dos emprendedores crean negocios similares. Uno se centra exclusivamente en enriquecerse rápidamente, el otro en resolver un problema real y mejorar la vida de las personas. ¿Quién suele tener más claridad, creatividad y apoyo? El segundo, porque su conexión se centra en el servicio y la integridad. El sector responde con mayor claridad a quienes transmiten claridad. Este ajuste de frecuencia trae beneficios no solo individuales, sino también colectivos. Cuando varias personas viven en integridad, crean una red vibracional que eleva a comunidades enteras. Es como si la frecuencia de cada persona reforzara la de los demás, purificando el entorno. Los entornos con este tipo de energía son naturalmente más prósperos y colaborativos. Y esta conexión entre lo individual y lo colectivo nos lleva a otro punto esencial. La verdadera transformación no viene de afuera hacia adentro, sino de la acumulación de estas elecciones internas que, al sumarse, alcanzan una masa crítica y comienzan a reorganizar el conjunto. La verdadera transformación no comienza en los parlamentos, las empresas ni las instituciones, sino en cada individuo. Cuando alguien decide elevar sus estándares mentales y emocionales, no solo cambia su vida, sino también el entorno que lo rodea. Es como tirar una piedra a un lago. El impacto inicial puede parecer pequeño, pero las ondas se extienden a la otra orilla. Este principio explica por qué el cambio duradero nunca proviene únicamente de leyes externas. Las revoluciones políticas o sociales pueden alterar temporalmente las estructuras, pero si no se eleva la conciencia, todo se repite. Es el cambio interior, multiplicado por muchos individuos, el que reorganiza la base colectiva. La verdadera transformación es silenciosa, pero profunda. Un ejemplo concreto: grupos de personas que practican meditación en ciudades violentas ya han demostrado en estudios una reducción significativa de la delincuencia. No hubo vigilancia policial adicional ni nuevas leyes. Lo que cambió fue la vibración colectiva, influenciada por individuos que ajustaron su propia frecuencia y, por lo tanto, impactaron el entorno en el que se encontraban. Esto también ocurre a menor escala, en el seno familiar. Cuando una persona decide romper ciclos de ira o agresión, cambia no solo su propia historia, sino también la de sus hijos, nietos y todos los que la rodean. El efecto dominó es inevitable. Cada decisión interna resuena como un legado energético que se transmite a las generaciones futuras. Vale la pena recordar que lo contrario también es cierto. Una conciencia alimentada por el miedo y el resentimiento puede contaminar entornos enteros, generando desconfianza, conflicto y división. Pero la buena noticia es que una vibración más alta siempre conlleva más poder, como la luz que disipa la oscuridad. Una sola vela encendida ilumina una habitación entera. Transformarse individualmente, por lo tanto, no es egoísmo, sino servicio colectivo. Al convertirte en una versión más consciente de ti mismo, contribuyes a la evolución de la humanidad. El cambio no tiene por qué ser grande. Pequeños ajustes diarios ya generan efectos perceptibles. El simple acto de elegir la paz en lugar de la reacción automática ya reorganiza el campo colectivo. La suma de estas decisiones genera lo que se conoce como masa crítica. Cuando suficientes personas vibran a una frecuencia más alta, toda la estructura social se reorganiza. Esto ha sucedido a lo largo de la historia en movimientos por la paz, la libertad y la conciencia que surgieron de minorías, pero que terminaron transformando el mundo. Y es en este punto que comprendemos que la espiritualidad no es una evasión de la vida práctica, sino una herramienta concreta para la evolución individual y colectiva. El siguiente paso es comprender que Dios no está lejos, sino que se manifiesta en cada átomo,
en cada decisión, en cada simple gesto que realizamos en nuestra vida diaria. Mucha gente todavía imagina a Dios como un ser distante, sentado en un trono celestial. Pero la espiritualidad práctica nos invita a percibir algo más profundo. Esta inteligencia divina late en cada átomo, en cada célula y en cada latido. No está afuera, sino dentro y alrededor, manifestándose en cada detalle de la vida cotidiana. Cuando alguien vive en sintonía con las leyes universales, como el orden, la belleza, la generosidad y la unidad, descubre que la espiritualidad no es un ritual restringido a los templos, sino una forma de vida. El simple acto de cocinar con presencia, escuchar atentamente o plantar un árbol, se convierte en una práctica espiritual. Todo se convierte en una expresión de lo sagrado. Esta forma de vivir tiene un efecto inmediato. Lo que antes era un problema se convierte en una oportunidad de crecimiento. Una discusión deja de ser solo un conflicto y se convierte en un campo de entrenamiento para la paciencia y la compasión. Las dificultades económicas pueden verse no como un castigo, sino como una invitación a reorganizar las prioridades y descubrir el potencial creativo latente. La espiritualidad práctica también significa integrarse, no escapar, del mundo. El trabajo puede ser espiritual si se realiza conscientemente. El dinero puede ser espiritual si se usa para servir. Incluso las relaciones, cuando se guían por el respeto y la verdad, se convierten en templos vivientes. El secreto reside en comprender que no hay separación entre la vida cotidiana y la vida espiritual. En la práctica, esto puede empezar con pequeños gestos. Al despertar, en lugar de sumergirte de inmediato en tu teléfono, tómate unos minutos para respirar profundamente, agradecer la vida y alinear tu intención para el día. Este simple ajuste cambia tu frecuencia interna y afecta todo el flujo de eventos posteriores. Lo cotidiano adquiere un tono extraordinario. La espiritualidad aplicada a la vida diaria también produce beneficios colectivos. Las personas más conscientes inspiran cambios en sus familias, comunidades y lugares de trabajo. Pequeños actos de integridad, compasión y belleza generan ondas que, combinadas, elevan la conciencia de todos. El colectivo se transforma cuando el individuo decide vivir en armonía con el todo, y esta práctica constante nos lleva a la evolución consciente. No es un salto mágico, sino un proceso de refinamiento diario. Cada elección hacia la generosidad, la verdad y la belleza es un paso hacia una humanidad más despierta. La espiritualidad deja de ser una creencia abstracta y se convierte en la ingeniería vibracional de la vida. Este camino apunta a un futuro inevitable, una humanidad que reconoce la presencia divina en todo, no mediante la imposición de doctrinas, sino mediante la experiencia directa de vivir en sintonía con la esencia. Y cuando esta conciencia se extiende, se abre un nuevo ciclo de evolución, donde toda la vida se convierte en oración en movimiento. Ha llegado el momento de afrontar la verdad. No eres víctima de un destino inmutable, sino co-creador de cada detalle de tu vida. El campo cuántico está siempre activo, respondiendo a tus vibraciones, no solo a tus deseos. Si hasta ahora te has sentido atrapado en ciclos repetitivos, es porque, sin darte cuenta, has estado usando este campo en tu contra. Ahora tienes una decisión clara ante ti: seguir repitiendo viejos patrones o asumir el rol de un creador consciente. Esto no significa controlarlo todo, sino ajustar tu frecuencia responsablemente. Cada pensamiento es una orden, cada emoción es una orden, y juntos forman el código invisible de tu realidad. Pregúntate, ¿qué semillas plantarás hoy? ¿Regarás el miedo, la duda y la escasez, o elegirás la confianza, la gratitud y la claridad? El campo no juzga, simplemente te devuelve lo que das. Es un espejo perfecto que refleja con precisión la calidad de tu vibración. Y este espejo no miente. No esperes a que las señales externas cambien. Empieza ahora. Al despertar, dedica unos minutos a alinear tu intención. Al acostarte, entrega al campo tu visión del futuro que deseas. Durante el día observa tus pensamientos como un jardín,
cuidando lo que florece y desechando lo que ya no te sirve. Estas pequeñas prácticas crean olas gigantescas en lo invisible. La pregunta es, ¿estás dispuesto a dejar de vivir como espectador y tomar las riendas de tu destino? Porque seguir en piloto automático también es una elección, pero una que te mantiene en el mismo lugar. La vida solo cambia cuando decides transformarla desde dentro. Y recuerda, el futuro que deseas ya existe. No está en la distancia, esperando años para llegar. Tu doble cuántico ya lo ha experimentado y solo espera que sintonices la frecuencia adecuada para acceder a él. No se trata de esperar, se trata de elegir ahora. Quiero que compartas conmigo en los comentarios. ¿Cuál fue la revelación más poderosa que recibiste en este video? Tu respuesta podría inspirar a otros que también buscan despertar. Este intercambio es parte de la transformación colectiva que estamos construyendo juntos. Y antes de irte, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí seguirás recibiendo contenido que revela lo que la mayoría no se atreve a decir. Cómo usar correctamente el campo cuántico para manifestar una vida plena. Porque al final, no es el universo lo que te bloquea, sino la frecuencia a la que aún no has aprendido a adaptarte.